Este es un webinar breve que tiene una duración de menos de una hora, así que es una probadita, como se dice en México, una introducción a un tema que creo que es lamentablemente más actual de lo esperado. Si bien todavía falta mucha gente incorporarse, vamos a iniciar para respetar el horario. Por favor, escríbanos desde dónde nos están saludando en el chat, desde dónde nos están visitando. Hay gente, veo, de Argentina, hay gente de aquí de México, de distintos lugares, egresados o estudiantes de la universidad de otros tiempos, gente desde Israel, de San Luis Potosí, veo que ya Lulu Flores, qué bueno. Así que bueno, Bogotá, perfecto, Barranquilla, Chile, qué bueno que podamos unirnos por medio desde Indiana, Evansville, Rosa, Mayen desde Indiana, Costa Rica, Miriam de Uruguay, qué bueno que estamos juntos en este espacio, ¿no? Y bienvenidos todos. En el marco de la Universidad Hebraica vamos a iniciar esta presentación. Voy a compartir pantalla para poder focalizarme mejor en el tema de nuestra presentación de hoy. Como ustedes pueden ver, el tema que vamos a ver es el título, tiene un juego de palabras que parecería un engaño, el discreto encanto de odiar a los judíos. Perspectiva sobre el antijudaísmo. ¿Por qué ese discreto encanto? Porque, como lo dicen distintos estudiosos del tema, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, en el antisemitismo hay algo de una pasión perversa, hay un elemento de perversidad que produce en el agente de ese odio cierto placer por poder proyectar en el objeto de su odio sus frustraciones, sus problemas, sus desencantos y frustraciones. Ahora, quiero empezar con esto que nos ayuda a entender mejor. Esto dicen que ocurre en Inglaterra. Cuando se define quién es definido como antisemita en Inglaterra, dicen esto, ¿quién es antisemita? El que odia a los judíos más de lo necesario, ¿no? Es decir, esta típica expresión inglesa que asemeja bien a la cultura inglesa, es decir, un elemento de antisemitismo es reconocido como normal, natural y hasta saludable en ciertos elementos de la cultura occidental. El problema es cuando alguien va más allá de lo eh, esperado o de ciertos niveles. Porque lo que tenemos que entender, y esto lo han estudiado recientemente, digamos, académicos de primer lugar, de algunas de las más importantes organizaciones y instituciones de investigación, ¿no? que estudian el tema, como David Nirenberg, uno de los más importantes académicos que preside el Instituto de Altos Estudios de Princeton, donde enseñó Einstein y otra gente. David Nirenberg, un historiador, plantea que el antisemitismo es el gran código cultural de Occidente. Lo dice también la historiadora de la Universidad de Tel Aviv, Shulamit Volkov, experta en nazismo. Es decir, estamos hablando de un código cultural muy profundo. Si quieren ir comentando en algún momento a través del chat, pueden ir haciéndolo o preguntando. Entonces, lo que hay que entender es que estamos ante un código cultural enraizado en la propia naturaleza de cómo las sociedades de Occidente se han construido a sí mismos, particularmente desde una matriz cristiana, ya sea católica o más tarde protestante. Y esta matriz cultural ha traído consigo una serie de prejuicios profundos que están enraizados en la iconografía, en la literatura, en el arte, en múltiples aspectos de este tema. Podemos ver acá algunos ejemplos de algunas descripciones. Acá vemos el marco, digamos, del mundo cristiano medieval, ¿no? La quema de los judíos, como podríamos analizar, y uno ve los detalles, quiénes son las figuras. Desde las cruzadas, en el fin del siglo XI, hasta en adelante comienzan las primeras matanzas sistemáticas de judíos en Europa. O ya en mundo mucho más antiguo, ya en la Francia post-revolución, vemos, esta es una postal
de Bretaña que se mandaba, cómo los judíos están destruyendo a la república, ¿no? Acá vemos esta imagen de una figura como judía que están aplastando al cristianismo y creando una nueva república ilegítima. O esta escena de una escuela en Alemania nazi, donde se enseña a los alumnos a distinguir a los judíos por su nariz, como un rasgo dominante. Fíjense los dibujos de los personajes y cómo el estereotipo de la nariz era un tema para distinguir los miembros de esta raza perversa. O fíjense esto en España, que es un lugar donde vemos hoy en día un enorme espacio, a pesar que hay una comunidad judía prácticamente inexistente, ¿no? Como los judíos nuevamente aparecen que de vuelta con el tema anticristiano asociado con el judío y con el Estado, y con este caso el tema palestino. Obviamente que la expresión más ardua del antisemitismo, el caso más extremo que rompió todos los parámetros, fue sin duda la Shoah. Un episodio único con múltiples elementos, y no hace falta ahondar en esto, o hasta hablar de ahora de Kenny, el rapero famoso que volvió a ser en Estados Unidos un vocero de expresiones antisemitas muy fuertes dentro de la cultura popular. Ahora, lo que tenemos que tomar en cuenta es que, a diferencia de lo que se pensaba en los años 50, después de la Shoah, de que el antisemitismo iba a disminuir en forma radical, lo que estamos viendo es un aumento significativo. Acá alguien pregunta qué pasa con los países que no hay, por ejemplo, en China, en Singapur. En ese caso, no tenemos el mismo tipo de antisemitismo, aunque voy a hablar que hay países donde no hay judíos y sí hay antisemitismo, pero no hay una tradición cristiana poderosa de ese tema, y de vuelta en el mundo del mundo islámico y los países árabes y otros países islámicos son los países con mayores tendencias en los estudios de opinión de antisemitismo. Vamos a volver a eso. Pero vemos un incremento muy preocupante. Recientemente el presidente Macron dijo que es el peor nivel de antisemitismo de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial, después del horror revelado de la Shoah, parecía ser que iba a haber una disminución. Lo mismo en Alemania, vemos incrementos importantes de incidentes antisemitas, ¿no? Que entre otras expresiones, la profanación de cementerios, hasta los actos de violencia como la sinagoga de Pittsburgh, Estados Unidos, con asesinatos, o otros casos como tal. En estudios que se han hecho a líderes y población judía en la Unión Europea, el 90% de los judíos de la Unión Europea cree que el antisemitismo ha aumentado en sus países en los últimos 5 años. Hay una percepción, en Estados Unidos igual, hay una percepción de un fuerte incremento del antisemitismo. Y como dicen algunos, no es sorprendente esto en una época de una inestabilidad política y económica prolongada. Ya no son crisis, es algo más global, más prolongado, y de alguna forma, frente a este tipo de situaciones, las personas buscan explicaciones fáciles a injusticias complejas. Dado que es tan complejo el panorama político-económico, la incertidumbre es tan poderosa, se buscan explicaciones que ayuden a entender la situación, y vamos a volver a eso en un minuto. Y esto tiene que ver con algo clásico del judaísmo, ¿no? Como lo dicen varios, que es el tema de la idea de recurrir a los chivos expiatorios tradicionales, ¿no? En este tipo de épocas se vuelve a parámetros anteriores, lo que llaman los psicólogos regresiones, ¿no? Uno regresa, cuando tiene problemas en el presente, vuelve a pautas del pasado. Y uno de los elementos que está profundamente enraizado en la cultura occidental tiene que ver con la imagen del judío. Que esto después también llegó a países islámicos, primero de mano de grupos cristianos y después de todo el conflicto israelí-palestino. También hay un uso político, y nada menos que David Nirenberg, que estuvo en Chicago, ahora está en Princeton, dice: la utilidad electoral del antisemitismo me resulta nueva, nuevamente flexible y por lo tanto nuevamente peligrosa, porque tanto en gobiernos de derecha
como en gobiernos de izquierda vemos un uso político con un rédito favorable, canalizando malestar social que existe, la crisis de representación, la injusticia social que se incrementa con la globalización, se busca canalizar hacia un serio de temas. Y acá viene algo que desarrolló la Anti-Defamation League, una organización norteamericana que se ocupa de estos temas, que habla de la pirámide del odio, así como tenemos la pirámide de Maslow, que analiza las necesidades humanas y su escala. Acá ellos hablan de todo un continuo que empieza con actitudes basadas en estereotipos, que como dije, eso es algo constitutivo de gran parte, no de toda, pero de gran parte de la cultura de Occidente. Estas actitudes se transmiten en actos de prejuicio, como en la cita primera, ¿no? De quién es antisemita, aquel que odia a los judíos más de lo socialmente aceptable. Esto puede llegar a generar una discriminación sistemática en algunos casos, y esto puede llegar después a un nivel más alto, que ya es la violencia, motivada por estos prejuicios, y esto se aplica no solo al caso del antisemitismo, a otro tipo de prejuicios raciales, de otro tipo, y la expresión más violenta, peligrosa, tiene que ver con llegar a intentar exterminar o destruir al grupo que se considera culpable de los problemas que aquejan a una sociedad. Ahora vamos a tratar de entender esto porque vamos a volver al título. Después de de la Segunda Guerra Mundial, una de las mentes más brillantes de los intelectuales europeos, Jean-Paul Sartre, quien junto con Simone de Beauvoir, su pareja, representaban, digamos, la intelectualidad francesa y europea, Sartre escribió un muy interesante ensayo que son reflexiones sobre la cuestión judía. Y ahí Sartre plantea que el antisemitismo es una pasión que es más una necesidad que tiene que ver más con la problemática del antisemita que con la realidad de los judíos. Independientemente de las conductas, acciones que realicen los judíos como individuos o como grupo, el antisemitismo tiene que ver con una pasión, y en un momento dice Sartre, si no existieran judíos, el antisemita los necesitaría inventar para poder canalizar sus frustraciones, sus odios, sus, digamos, frustraciones como tales. Por otro lado, hay que entender que en el mundo contemporáneo vemos, digamos, animadversiones étnicas y religiosas, tanto en el pasado como en el presente. Es decir, estas tensiones étnicas, raciales, sociales, religiosas, que llegan a enormes casos de violencia, no solo en el caso de los judíos, sino en múltiples casos. Recordamos en esta semana, hace poco, hubo una serie de atentados en África, de grupos islámicos radicales en iglesias, que mataron sacerdotes, mataron población tal, o las tensiones en el propio mundo islámico entre chiitas y sunitas, o las tensiones étnicas que vemos en zonas limítrofes, como en los límites entre India y Pakistán, o ahora de vuelta entre armenios y kazaquistanos. O sea, estas tensiones están. Pero lo particular del antisemitismo, lo que han llamado estudiosos como Alport y Agoda, Bistrich, Laqueur, es el odio más largo, porque hay pocos odios que tengan el arraigo cultural que tiene el antisemitismo. Y esto es algo que hay que reconocerlo. No es lo mismo o algunas construcciones de odio más contemporáneas o más efímeras, como por ejemplo la que hubo entre Tutsis en África, y que generaron un terrible genocidio en Ruanda entre estos grupos étnicos, que es un fenómeno nuevo relativamente, que tiene que ver desde la colonización europea. Digamos, tienen 150 años, en total 200 años, que una situación como el antisemitismo, que tiene, digamos, una documentación desde el antiguo Egipto, ¿no? Desde Apión, en el mundo antiguo, que tiene más de 2000 años o 2300 años documentados como tales. Ahora, un tema que no se puede soslayar son las raíces cristianas del antisemitismo. Es decir,
El cristianismo, y hay estudios, los estudios de Jules Isaac, de James Parks, de Edward Flannery, de Radford Rueder, de James Carroll, entre muchos otros, que han demostrado en forma taxativa cómo la Iglesia se afirmó por medio del desprecio del judaísmo y de políticas de discriminación hacia los judíos como tales, y esto se expresó de múltiples formas, desde zonas de residencia, restricciones de todo tipo, señales que distinguieran al judío del resto de la población. Es decir, no se puede mitigar que la matriz de la Europa donde ocurrió la peor matanza de judíos, porque no ocurrió ni en China ni en el mundo islámico, sino en países con matrices cristianas, como fue la Shoah, no puede ser algo casual, tiene que ver con una matriz cultural de desprecio largamente acumulada. Y esto generó, como una rectificación de parte de la Iglesia en 1965, del famoso documento del Concilio Vaticano II, Nostra Aetate, que realmente generó un cambio que se mantuvo coherente desde esa época, desde Pablo VI hasta nuestros días. Todos los papas, desde Pablo VI en adelante, han tenido, y su antecesor, digamos Juan XXIII, han tenido una política de condena al antisemitismo. Acá vemos un cambio profundo, pero es un cambio cupular que todavía no ha bajado a la totalidad de la Iglesia, que es una institución muy compleja, muy amplia. Pero queda claro que hoy en día el Vaticano tiene una política de combate al antisemitismo, y lo mismo ocurre con otros grupos cristianos, protestantes y otro tipo, que les queda claro que tienen una responsabilidad en el desprecio, en los prejuicios y el exterminio, en ciertos casos, de los judíos en el mundo europeo y más allá del mundo europeo. Y por último, lo que quiero mencionar es que, como lo han señalado algunas figuras que menciono aquí, hay que entender el antisemitismo en el marco de una de las expresiones de ataque a los derechos humanos. El antisemitismo no es un problema de los judíos. El antisemitismo es un problema de violación a derechos humanos de grupos minoritarios, como hay a otros grupos colectivos, y hay que entenderlo en este contexto. Pero quiero volver al punto inicial de el discreto encanto del odio hacia los judíos. Y acá quiero basarme en una construcción basada en estas dos grandes figuras, este intelectual, el filósofo, escritor Jean-Paul Sartre, y David Nirenberg, un historiador especializado en la historia de los judíos en la Edad Media y en la historia del antisemitismo, con su obra monumental, The Anti-Judaic Tradition, una obra realmente indispensable para aquel que quiera entender el papel que ha jugado el antisemitismo en la cultura occidental desde sus orígenes. Y acá ellos afirman varias cosas. Primero, el antisemitismo no depende de los judíos o del judaísmo en sí. Y esto podría parecer sorprendente, pero lo que han demostrado tanto Sartre como Nirenberg y muchos otros investigadores es que para los discursos antisemitas, los judíos cumplen una función de diferenciación, de autoafirmación, que no depende del judío real, sino más bien de la figura imaginaria que se crea de los judíos o del judaísmo. A veces para diferenciar una ideología de otra, dicen, bueno, esta ideología está contaminada de elementos judaicos, la nuestra es una ideología pura de un tipo o de otra, o de otro tipo. Por otro lado, el antisemitismo cumple una función en la vida del antisemita. O sea, el antisemita necesita al judío y necesita el judaísmo para diferenciarse, para asumir, construir su identidad, porque como lo demuestra Nirenberg, en muchas discusiones en la Edad Media, dentro de la Iglesia, todos se criticaban las tendencias judaizantes, las corrientes que querían afirmar, digamos, su ortodoxia, o en la filosofía moderna y contemporánea, como filósofos de la talla de Hegel y Kant, dos de las figuras fundamentales desde la modernidad, también expresan los prejuicios culturales de la propia realidad del contexto del mundo protestante alemán del que provienen,
a pesar de su grandeza como pensadores. Y por otro lado hay que entender que el antisemitismo tiene que ver con esto, hay un placer tanto oculto, discreto o más que discreto, porque es como la persona que, eso uno de los psicoanalistas que estudia el tema del antisemitismo, plantea que una persona en el trabajo lo maltrata a su jefe, y llega a la casa y maltrata a su mujer, y llega a la mujer y después maltrata a los hijos. Y los hijos después, el niño que hace, a quien le pega al perro, se descarga con el perro. Es decir, toda la cadena de frustraciones y de problemas de la sociedad se canalizan en este tipo de figuras. Y es como lo afirman ellos, el antisemitismo es una forma de autoafirmación a expensas de un otro. Ese otro puede ser imaginario en gran medida, porque cuando uno vemos aún en figuras como un Heidegger, un filósofo de los más importantes del siglo XX, hoy en día que se ha estudiado a fondo su obra sobre este tema y se han publicado, estudiado sus diarios, sus cuadernos, los famosos cuadernos negros, Heidegger plantea que el judío es el enemigo del ser, es decir, no es simplemente una aberración que él apoyó al régimen nazi porque no entendía de política, era un ingenuo. No, para Heidegger, de vuelta, para afirmar, el pueblo alemán es el pueblo amigo del ser, que quiere redescubrir el ser a través de la poesía, de la palabra, etcétera, contra la alienación de la tecnología. ¿Y quién es el otro causante de todo lo demás? Por supuesto, los judíos, como tales, ¿no? Eh, Eso es... ahora, es verdad que esto no es algo necesariamente contra los judíos. Estos mecanismos se aplican en otros procesos de odio por los negros o hacia los LGTB, los grupos con diversidad sexual, o hacia las mujeres, o hacia decir, no es un tema, los mecanismos de proyección son múltiples, por supuesto que son múltiples, ¿no? Eh, como tal. Ahora, hay quiero plantear algo. Hoy en día, algunos autores hablan de una nueva judeofobia, un nuevo antisemitismo, como el historiador sociólogo Pierre-André Taguieff de Francia, que él plantea que hoy en día se da una combinación donde se mezcla izquierda, derecha, elementos antirracistas, elementos antiglobalifóbicos, toda esa combinación junta crea un nuevo modelo antisemita, que no es solo el antisemitismo clásico cristiano, no es el antisemitismo, digamos, de derecha negacionista, es una combinación también junto con ideas del islamismo radical, anti-israelíes, es decir, hay una combinación muy importante que es el antisemitismo, como pasó por la conferencia de Durban, famosa en Sudáfrica, el antirracismo con fines antijudíos, la banalización y tergiversación de la historia y el negacionismo, donde de alguna forma se acusa a las víctimas de ser casi victimarios, modelos de un discurso antiimperialista, antiamericano, como las críticas a la globalización neoliberal con todos los problemas que generan, bueno, están canalizados hacia figuras, ¿no? Esto es muy común cada tanto en la figura de como George Soros, que aparece mucho en Europa, ese tipo de temas, y de vuelta la confluencia entre la visión de Israel como el pequeño Satán por parte de grupos radicales. Es decir, la nueva judeofobia, según Taguieff, es un cóctel donde se incorporan elementos, si ustedes quieren, de antisemitismo tradicional cristiano, con elementos de antisemitismo de izquierda, que tienen raíces bastante arraigadas, con elementos de grupos neonazis, con elementos de grupos islámicos, y se hace un cóctel nuevo, muy peligroso, que lo vemos en distintos tipos de poblaciones, como parte de algunas poblaciones inmigrantes de origen islámico, que ya venían con una alta tasa de prejuicio antijudío, anti-israelí, y se incrementan en estos lugares. Ahora, queda claro que el antisemitismo forma parte de las teorías conspirativas, es decir, es una variante de teorías conspirativas. ¿Qué función cumplen estas teorías conspirativas? ¿Cómo explicar por qué son tan populares? Y esto se suma hoy en día con las redes sociales y las fake news. Es decir, eh, estas teorías ayudan, por ejemplo, en el caso de los estudios que se han hecho en Europa, por ejemplo, de algunos grupos islámicos radicales islámicos, a sostener y fortalecer la identidad colectiva.
y ayudan a explicar. Las teorías de las conspirativas no resuelven los problemas de las personas, pero te ayudan a entender el por qué, o por lo menos te ayudan a entender que en un mundo tan complejo, en realidad la situación que te afecta y hace que tu vida sea miserable, sea poco plena, ¿se debe a qué se debe? A la mano negra de este grupo que está aquí para dominar a la humanidad, al mundo cristiano, al mundo islámico, a quien sea, y son todas variantes de alguna forma del gran clásico del antisemitismo, que son los protocolos de los sabios de Sion, que hoy en día está muy documentado en mucha bibliografía, que demuestra que es una falsificación realizada por la Ojrana, la policía secreta eh, del zar, para canalizar el descontento social que había en Rusia zarista, y tomando un libro de Maurice Joly, que se llama Diálogo del Infierno, y otros temas, inventaron una serie de documentos de una reunión secreta de los judíos de su plan de dominar el mundo por la izquierda, por la derecha, etc. Los protocolos es una obra que es publicada hoy en día fundamentalmente en el mundo árabe. Se han publicado desde el año 1980 más de 50 ediciones. Es una lectura muy popular en estos ámbitos, porque de vuelta, las teorías conspirativas no te resuelven la vida. Tu problemática objetiva es la misma, pero te digo, ahora entiendo, no es mi culpa, no depende de mí, depende de la mano negra de otros que conspiran para, y hay muchos tipos de teorías conspirativas, ¿no? No como tales. O sea, no son, es una forma de, digamos, de percepciones ideológicas profundas que atribuyen las transformaciones a otros como tales. Ahora, fíjense otro tema importante, las redes sociales. Fíjense este estudio reciente, ¿cuál es hoy en día el escenario fundamental de este tema? Las redes sociales. Fíjense, ¿dónde están? Se hacen en la red, en Internet, el 80% de los comentarios antisemitas hoy en día figuran en las redes sociales. Existen redes y redes, y es terrible. Si un día quieren tener un viaje peligroso, métanse en las redes sociales y empiecen a buscar grupos neonazis, grupos antisemitas, van a ver las terribles combinaciones y conexiones que hay de unos con otros en las redes sociales en todo el mundo. También los medios, fíjense, los medios fuera de Internet, como publicaciones, etc. Después también eventos políticos, lo que vemos hoy en día muchos grupos populistas, tanto de izquierda como de derecha, en situaciones sociales, en el espacio público, y menos, pero no por eso también hasta en espacios académicos y en eventos culturales. También a veces en eventos deportivos, ahí no es común expresiones antisemitas como tales, pero esto es interesante porque vemos que hoy en día sin duda los medios masivos e Internet son el principal espacio donde se da este tipo de discursos. Entonces, el antisemitismo está para quedarse. No es un elemento que va a cambiar en 5, en 10 o me atrevería a decir en 50 años, porque no, la estructura cultural de una sociedad no se modifica. O sea, la larga duración, como lo llaman los historiadores, no se modifica con la corta duración. Si bien ha sido muy importante la declaración del Vaticano, las acciones del Vaticano en limitar las expresiones del antisemitismo cristiano y de otros grupos, y han sido efectivas, pero todavía van a tardar muchas décadas en llegar a todos los ámbitos propios y en la cultura popular. Porque hoy en día el espacio, ¿por qué Kenny Way fue tan, digamos, problemático el tema? Porque es una figura icónica para millones de seguidores. Y si en la cultura popular estas figuras semidioses casi plantean esto genera, por supuesto, un enorme impacto como tal. Ahora, es cómo se conecta esto que presenté ahora y ahora enseguida con la oferta académica de la universidad. Porque fíjense, vamos a dedicar todo un curso de 14 encuentros con prestigiados académicos y especialistas para un curso que se llama El odio más antiguo, un análisis multidisciplinario del antisemitismo del mundo antiguo a la actualidad, y vamos a hablar un poco de las raíces de temas conceptuales que ahora no tocamos, qué diferencia hay entre antisemitismo, antijudaísmo, judeofobia, qué valor tiene este concepto y qué implica, etcétera,
y después vamos a hablar, como vemos, del antijudaísmo medieval, del moderno, de los protocolos de los sabios de Sion, de la Shoah como la máxima expresión, y después vamos a ver con especialistas locales, expertos de Alemania, de España, de Estados Unidos, de Medio Oriente, qué está pasando con el antisemitismo en Alemania, en Europa, en Medio Oriente, en Estados Unidos, en América Latina, en las redes sociales. Vamos a tocar la cuestión de en qué medida el antisionismo es realmente antisemitismo, ¿no? Y por último vamos a ver con expertos que lideran algunas instituciones claves, cuáles son las mejores estrategias que se utilizan para combatir el antisemitismo. Con un grupo de especialistas vamos a tocar estos temas. Los que quieran inscribirse es una buena posibilidad porque vale la pena el que quiera profundizar este tema, que lamentablemente, si bien en América Latina, tengo que decirlo, con un estudio que vamos a publicar en los próximos días, una investigación que hicimos en México, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, la percepción de antisemitismo no es tan alta ni en el liderazgo, ni en la población que trabajamos en América Latina. Es mucho más preocupante hoy, paradójicamente, en Europa que en América Latina la situación del antisemitismo, en términos genéricos, ¿no? Chile está en una situación muy distinta que lo que pasa, por ejemplo, en México o en otros lugares, pero este es un tema. Entonces, este es un programa al que le interesa este tema, que recién estamos apenas abriendo. Este es el curso para inscribirse. Tenemos otro curso sobre la Shoah, también sobre un análisis, entender, que también es un curso más breve, de 7 encuentros, que vale la pena ver que también tenemos en nuestro programa. Después tenemos el programa estrella de nuestra universidad, que es la Maestría de Estudios Judaicos. Aquel de ustedes o aquella de ustedes que quiera profundizar y tener una visión panorámica desde la Biblia hasta nuestros días, con una visión histórica, con una visión de la literatura, del pensamiento, sin duda que este es el programa para cursar. Lo tenemos en la modalidad presencial y lo tenemos en modalidad en línea, totalmente en línea. Entonces los interesados todavía pueden, miren que ya empezamos, tienen esta semana la que viene para terminar los que quieran la inscripción, tenemos becas todos, pueden informarse en nuestra página web, ahí tienen la página web de la universidad, ahí tienen toda la información, acá hay algunas egresadas que veo estudiantes de la maestría acá, Raquel, Chemi, Mardoqueo, para que vean Norma, que conocen de qué estoy hablando. Otro curso que tenemos espectacular, que también toca el tema del antisemitismo, es este curso del arte judío, desde la Edad Media hasta la Ilustración, con el doctor Luis Huitrón, un excelente especialista en historia del arte y a su vez de egresado de la maestría de estudios judaicos, que se habla del arte, incluyendo el arte en las colonias americanas, el criptojudaísmo novohispano, el mundo flamenco, el mundo judío de Holanda, realmente un curso extraordinario, es el mundo ashkenazí, el mundo sefaradí, realmente por un profesor extraordinario, que vale la pena el que quiera profundizar estos temas y le interesa el arte, este es su curso. Otro curso interesante que también son parte de un diplomado es un curso que tenemos que lo llamamos Corrientes de la Espiritualidad Judía, que en este módulo tuvimos un módulo dedicado a la mística hebrea temprana. En este módulo vamos a hablar de la Kabbalah propiamente dicha, del Zohar hasta Moshe Cordovero, con distintos especialistas que nos van a acompañar para ver estos temas. Los invitamos a acercarse a este programa, que el que le interesan los temas de misticismo, espiritualidad, Kabbalah, este es su programa, hecho con el enfoque de la universidad, es un enfoque académico, porque en este tema se presta para mucha charlatanería también, ¿no? Y enfoques que no siempre están basados en datos y en realidades. Y por último, tenemos un curso que es más para introducción al judaísmo, aquellos que no tienen un conocimiento del mundo judío más, que es un curso de introducción al judaísmo que este módulo vamos a hablar del ciclo de vida del judaísmo, familia, comunidad, valores, y vamos a trabajar cómo encara el judaísmo del nacimiento a la muerte, las distintas festividades judías, su significado, su estructura, etc. También por un grupo de... Todos estos cursos que mencioné ahora son cursos en línea, es decir, los pueden cursar en
en línea, estén donde estén. Como ven, tenemos una oferta amplia de cursos que pueden ver, pero volvemos al punto de origen de hoy, que era este discreto encanto, porque da un placer determinado por el factor catártico que tiene este odio. Acá alguien pregunta, quiero contestar porque hay varias preguntas creo interesantes para ver acá. Alguien pregunta, si los árabes son semitas, ¿también no sería incongruente hablar de antisemitismo árabe? Bueno, Alfredo, le aclaro el tema. Si uno conoce la historia del tema del antisemitismo, sabe que en la palabra antisemitismo fue acuñada por un propagandista alemán llamado Wilhelm Marr en Alemania. Y él hablaba del conflicto, decía, entre el antisemitismo y los arios. Cuando él hablaba de antisemitismo, él no hablaba de semitas en general, él no hablaba de árabes, hablaba de judíos. Y esto tiene que ver con un traslape muy problemático que se hizo de la lingüística a las razas. Porque los historiadores del lenguaje hablan que hay lenguas de carácter semitas y lenguas indo-arias. Del tema lingüístico se pasó a lo racial, en un salto sin ninguna base científica, y ahí empezó toda esta teoría de los arios y los judíos de ahora. El antisemitismo no se aplica a los árabes. Hoy en día se habla de un anti-islamismo, que existe en ciertos ámbitos. Hay un anti-islamismo, es correcto, que también es un prejuicio, que también se canalizan, particularmente en países que tienen minorías islámicas relativamente importantes como tales. Pero el término antisemitismo se refiere, es un nombre que se dio en momento referido específicamente a los judíos. Entonces, es falso decir que los árabes, digamos, no pueden ser antisemitas porque son semitas. También existe un antisemitismo de judíos por judíos. Es lo que se llama en la literatura el autoodio judío. Hay estudios de intelectuales judíos del siglo XIX, siglo XX, que internalizaron los prejuicios antisemitas y generan una actitud antisemita también hacia ellos mismos por ser parte del pueblo judío, de la cultura judía. Existe también un antisemitismo que en este caso se lo llama autoodio y que es un fenómeno no solo se da en el caso de los judíos, como dije. Con el antisemitismo tenemos elementos comunes de muchos prejuicios, de muchos discursos de odio, de muchas teorías conspirativas. Eso es global, no es algo, un monopolio exclusivo del antisemitismo. Pero el antisemitismo tiene dos características que lo hacen mucho más peligroso. En primer lugar, la antigüedad y el arraigo tan profundo dentro de la cultura occidental. Y en segundo lugar, el antisemitismo fue puesto en práctica en forma sistemática por los nazis y sus colaboradores, llegando a el genocidio más sistemático, tal vez más intenso, más brutal del siglo XX. Sin minimizar, por supuesto, el sufrimiento humano de los armenios, que también es el primer gran genocidio del siglo XX, o, digamos, los procesos de secuestro, colonización y envío de esclavos de África a las Américas y a otras zonas, que también estamos hablando de crímenes terribles que afectaron a la humanidad. Pero en esta plática en particular nos referimos al antisemitismo como tal, que tiene ciertas características propias que le hacen tal y tal. Acá pregunta, ¿por qué los judíos los judíos no se apropian del término semita? Yo estoy explicando el origen del término antisemitismo. Por eso hay gente que dice, ¿saben qué? No lo llamen antisemitismo, llámenlo judiofobia. ¿Ok? Por eso, y de vuelta, según los estudios de opinión pública, los países que tienen un mayor, hoy en día, actitudes negativas hacia los judíos y el judaísmo son una parte, no todos, una parte de países árabes, que tiene que ver obviamente con el conflicto israelí-palestino, como uno de los referentes que aviva este conflicto, pero va más allá, tiene que ver con regímenes totalitarios, que las únicas formas de expresión de canalizar el enojo y la frustración de la población es con el odio hacia Israel o el odio hacia antisemitismo, porque en muchos casos estos regímenes reprimen
a la población cuando protesta sobre otros temas, ¿no? Como tales. Acá pueden ver en la página web, Ana Flores nos muestra todos los detalles del curso, los que quieran mayor información para inscribirse o interiorizarse. No sé si hay más preguntas o que quieran hacer, pueden escribir en el chat, con gusto estamos para eh, responder. Acá alguien menciona el argumento de que alguien no puede ser, vamos a hacerlo claro, para evitar problemas, llamémoslo como se llama el antijudaísmo tradicional del mundo antiguo. Alguien que no importa el origen, como dije, hay judíos que son antijudíos, que tienen lo que se llama un auto-odio como tal, ¿no? Pero lo que dice Adriana es correcto, ¿no? Del señor Jalife y otra gente. Y como digo, el antisemitismo desde la época moderna tiene expresiones en la izquierda y en la derecha. No sé si hay algún comentario más o pregunta más, aprovechemos que tenemos 2 minutos. La maestría, no, la maestría acá pregunta Agüeda, la profe, la presentación muestra que la maestría es presencial. Tenemos la maestría de estudios judaicos en modalidad presencial y en modalidad totalmente en línea. Si les interesa, contáctense con nosotros y vamos a hacer una entrevista para explicarles y mandarles toda la información, o la pueden buscar en nuestra plataforma como tal. Pero quiero terminar con algo interesante. Cuando fue en Israel, en el año 60, 61, el famoso juicio, el criminal de guerra Adolf Eichmann, secuestrado en Argentina y llevado a Israel, porque sabemos que cuando se alertaban a las autoridades de que había un criminal de guerra y lo querían extraditar a Alemania o a Francia, a otro lugar, lo que hacían las autoridades cómplices era decirle a la persona que se escape. Entonces, para evitar eso, Adolf Eichmann fue secuestrado y llevado a Israel. Adolf Eichmann tuvo algo que no tuvieron sus víctimas, que fue un juicio. Y no solamente eso, tuvo un abogado defensor que fue pagado por el Estado de Israel. El doctor Robert Servatius, que es un abogado prestigioso alemán especializado en defender a criminales nazis. Robert Servatius, gracias Raquel por recomendar la maestría, Robert Servatius le hizo una pregunta al testigo histórico. Cuando se abrió el juicio a Eichmann, hubo un testigo histórico, es decir, alguien que podía explicar desde una perspectiva histórica el contexto en el que ocurre el asesinato de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. En el contexto de una guerra muy cruel que murieron muchos millones de civiles inocentes y soldados en esa guerra. En ese contexto, el abogado de Eichmann le hace una pregunta a Salo Barón, tal vez el más prestigiado historiador de la época, profesor en la Universidad de Columbia, autor de la monumental historia social y religiosa del pueblo judío en 16 volúmenes. Hay 8 publicados en español de esos 16 volúmenes. Salo Barón era un hombre que dominaba prácticamente todas las lenguas europeas, etcétera, una figura extraordinaria, uno de los grandes historiadores. Entonces le pregunta, escuchen la pregunta, el abogado de Eichmann dice, dígame, como tratando de difuminar la culpa de su defendido, dice, dígame usted, ¿cómo es posible que a los judíos se los haya perseguido y odiado en tantas culturas diferentes, ¿no? El profesor Barón dio una respuesta muy interesante y la respuesta que él dio fue muy larga. Le explicó desde el mundo pagano en Egipto hasta llegar al mundo moderno. Eso se publicó después en un artículo que se llama Los moldes cambiantes del antisemitismo. Pero le dijo en una palabra, se lo voy a resumir, dijo Salo Barón, en una palabra. ¿Cuál es la base del antisemitismo? The dislike of the unlike. The dislike of the unlike. El rechazo al que es diferente. Los judíos en el mundo pagano son monoteístas. En el mundo cristiano son los únicos no cristianos que viven dentro de las sociedades y comunidades cristianas. En el mundo islámico son parte de las minorías del libro que viven dentro de estos temas.
Posteriormente, en sociedades que son medievales, campesinas, etc., los judíos son urbanos, son letrados, se dedican a actividades de intermediación, cuando en las sociedades mayoritarias la élite son los nobles, los militares y después el pueblo campesino. Y así sucesivamente, para los antisemitas de izquierda, los judíos son los propulsores del capitalismo y la globalización. Para los antisemitas de la derecha, los judíos son los propulsores del comunismo y de la revolución y del caos y del feminismo y de la ideología del género, como dicen, etcétera, etcétera. Es decir, la diferencia del judío en algunos contextos, el que los judíos no son exactamente igual como otras minorías dentro de las propias sociedades nacionales, etcétera, generó eso. Entonces Salo Barón le dijo, mire, hay una explicación histórica que tiene que ver con eso. Los seres humanos no sabemos cómo lidiar con la diversidad y la diferencia. Había dos estrategias que se usaban, y esto lo analizó muy bien Zygmunt Bauman, el sociólogo judío polaco inglés. Zygmunt Bauman dice que hay dos formas en que los grupos mayoritarios trabajan con las minorías. O los devoran o los expulsan. Devorar significa asimilarlos, ya sea, o los destruyen y los expulsan. Todavía los seres humanos no hemos aprendido a convivir con la diversidad y con la otredad. Y por eso no es casualidad que uno de los más grandes filósofos judíos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, Emmanuel Levinas, él mismo vivió de cerca el tema del antisemitismo filosófico de Heidegger y el tema de la Segunda Guerra Mundial, escribe casi toda su obra, que es una filosofía de la ética, de las más poderosas del siglo XX, tiene que ver con la afirmación del respeto a la otredad, al otro. Como tales. Acá alguien menciona, por supuesto, Hannah Arendt, la menciona George Bailey, acá el antisemitismo provoca o afecta al sionismo. Claro, bueno, hoy en día queda claro que en la mayoría de los casos, no todos, el antisionismo es una forma de antisemitismo, que no es lo mismo que la crítica legítima al Estado de Israel como a cualquier Estado y sus políticas, ¿no? Es decir, mucha gente es crítica ante la política de un Estado o de otro, pero eso no significa que le niegue el derecho a existir, como ocurre con las críticas muchas veces anti-israelíes, porque aún gente que critica terriblemente el imperialismo norteamericano no cuestiona el derecho de Estados Unidos a existir como Estado. Y sin embargo se cuestiona muchas veces el derecho de Israel de existir como Estado, como tales. Entonces, sin duda que el antisemitismo hoy en día es un elemento que volvió con una fuerza inesperada y sorprendente, y es muy preocupante, porque tiene que ver con, no solo con el antisemitismo, la proliferación de los discursos de odio en las redes sociales, en los espacios públicos, en la cultura, y no se olviden que el antisemitismo, antes de manifestarse en acciones, se da en las aulas, se da, o sea, los prejuicios se dan en el ámbito simbólico para después plasmarse en el ámbito de la realidad. Entonces, queda claro que todo discurso de odio y toda situación de discriminación y toda situación de violación de derechos humanos es preocupante. Y hay que situar el antisemitismo en este contexto. No es algo aislado, no es algo único. O sea, como digo, tiene ciertas características peculiares, pero, digamos, los discursos de odio lamentablemente proliferan en las redes sociales. Y creo que hay distintas estrategias educativas. Hay lugares que se hacen programas con clubes de fútbol para educar a la gente en este tema de prejuicios. Hay estrategias digamos, de conocimiento para romper estereotipos. Hay numerosos elementos que se buscan, pero sin embargo, en un mundo cada vez más violento, injusto, incierto, la gente busca explicaciones simplistas que le ayuden a, por lo menos a entender lo que le pasa y le den una respuesta por qué le pasa lo que le pasa. Y de alguna forma las teorías conspirativas son muy útiles para esto, porque tenemos que aprender a pensar desde la complejidad, pero estamos acostumbrados a operar con la simplicidad.
y hay un choque entre la realidad y lo que ocurre, ¿no? Como tal. Muy bien, gracias. Roberto nos aclara que esta postura de antropofagia o antropoemia es de Levi Strauss, en la gran obra Tristes Trópicos, este diario de viaje, de historia que tiene Levi Strauss. Gracias por la aclaración, Roberto. También la cita Bauman, pero tienes razón, esa es la fuente correcta y original. Gracias por la aclaración. Acá alguien pregunta, entre los árabes, o sea, en el mundo islámico el antisemitismo fue mucho menor que en el mundo cristiano, y hubo épocas de mejor convivencia, digamos, no había una relación tan neurótica, identitaria entre Islam y judaísmo, es verdad, eso hubo más tolerancia, hubo muchos momentos tal y tal, desde el punto de vista del Islam, el Islam reconoce a los judíos como el pueblo del libro, que tienen derecho a vivir y con vida y proteger, pero con restricciones. Es decir, el Islam puede tolerar a los judíos como minoría tolerada, pero no como grupo soberano independiente en su territorio. Y ese es el problema para algunos sectores islámicos con Israel, ¿no? Como tal. Pero es verdad, en el mundo islámico las expresiones de antisemitismo que hubo en distintos momentos fueron mucho menores que en el mundo cristiano. Pero sí las hubo también, como tales, sin duda. Pero hoy en día tenemos el caso de países donde prácticamente no hay judíos y sí hay ideas antisemitas. Es lo que algunos llaman irónicamente antisemitismo platónico, ¿no? Es decir, porque de vuelta no es el judío real, es el judío imaginario el que es la base del antisemitismo, como en Indonesia, exacto, o en otros lugares, ¿no? Que de vuelta, porque cumple funciones políticas, funciones sociales y hasta funciones psicológicas, como diría Sartre, ¿no? Ese encanto que me da poder proyectar en otros estos temas. Bueno, gracias Gerson, si quiere inscribirse con gusto a la brevedad, póngase en contacto con nosotros para poder avanzar en esto. Bueno, esto es, como ven, una introducción muy breve a un tema muy complejo que hay que analizar más a fondo y que tiene que ver con la naturaleza humana. No es algo ajeno y tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros seres humanos que no son dentro de nuestro, entre comillas, grupo, aunque uno pertenece a múltiples grupos de todo tipo. Así que les agradezco a todos su presencia y esperamos contar con la misma en los distintos cursos, seminarios y actividades que organizamos aquí en la Universidad Hebraica de México. Muchas gracias por acompañarnos y buenas noches a todos.